Hola, ¿cómo están? Espero que su cuarentena vaya bastante bien y que a esta hora del día estén encerraditos en su casa, cuidándose del coronavirus y sobre todo cuidando a los suyos de este virus que está ahí sí que invadiendo todo el mundo y pues nos tiene a todos preocupados. La clase de hoy es una continuidad de la clase que tuvimos la semana pasada, en la cual ustedes, los que participaron en el foro de discusión, plantearon algunas de las dudas que creo que vale la pena que las discutamos hoy. Bueno, no discutamos, sino que yo se las voy a explicar y si ustedes siguen teniendo dudas, pues ahí siguen habilitados esos módulos de discusión en los cuales ustedes pueden seguir exponiendo cuáles son los cuestionamientos que ustedes tienen al respecto. ¿Dónde lo van a encontrar? Primero tienen que terminar de ver el video para poder tener una idea más clara de lo que estamos hablando y lo van a encontrar en el Blackboard en la parte izquierda, si está de frente a ustedes, donde dice discusiones. Acá ustedes van a tener esa parte donde están las discusiones. Yo la tengo abierta para ahorrar tiempo y quiero leer algunos de los comentarios que ustedes me hacían acá sobre la clase de texto narrativo. Dice, me quedé con un poco de incertidumbre, dice Andrea, al hacer mi texto publicitario. No sabía si solo poner el texto de mi anuncio o ya hacer el arte final. Al final solo dejé el texto, es como ver tres veces a Ana, jajaja, dice ya que es el mismo texto pero con distintas personas gramaticales. ¿Qué era lo que queríamos en este ejercicio? No importa, el contenido final iba a ser el mismo, o sea, la esencia del texto iba a ser el mismo, solo quería ver la versatilidad que tienen ustedes para poder explicarlo en diferentes formas, pero al final el mensaje central debería ser el mismo, entonces está bien. Si no hiciste el arte, no te preocupes, lo que yo necesito ver es cómo tú redactaste ese texto publicitario. Luego me parece interesante que hagamos ejercicios como estos, a muchos les gustó el ejercicio, eso me alegra, ahora estoy viendo algunos de los comentarios de publicidad y también voy a ver los de periodismo. Estoy haciendo esta clase juntos porque nos sirve para poder avanzar en la misma ruta y además las dudas que puede tener la gente de publicidad también la puede tener la gente de periodismo, así que las vamos a ir uniendo. Fue bastante diferente a lo que he hecho normalmente, fue una divertida experiencia escribir el mismo tema en tres tipos de texto, me pareció muy entretenido. Acá preguntan cuándo se tenía que entregar, si tienen dudas sobre eso tienen que terminar de ver los videos, por favor no me hagan preguntas si no han terminado de ver los videos. Luego dicen, lo de los textos fue muy interesante hacerlo porque fue algo desde tres puntos de vista diferentes. Esos son los comentarios que tengo de parte de publicidad y ahora quiero que veamos un poco los comentarios que hay de parte de periodismo. En mi trabajo he escrito varios textos, sin embargo hasta la fecha no había identificado que habían diversos tipos, sentí que no se me hizo tan difícil porque me encanta escribir notas mezcladas con palabras sacadas de poesía, creo que es con lo que me identifico, sin embargo pienso que algunos no los domino como el argumentativo y el jurídico que muchas veces utiliza palabras técnicas. Bueno, como ya sabemos, no tenemos que dominar absolutamente todos. Lo importante en esta fase del curso es que logremos identificarlos. Ya con eso hacemos un gran avance. Tengo una duda, dice. Creo que a la hora de redactar mis textos sobre un tema en tres versiones me confundió mucho el expositivo tal como el narrativo. Esos dos yo les había comentado que tienen como bastante similitud porque en uno nosotros estamos narrando un suceso y en el otro estamos exponiendo acerca de, ¿verdad? Estamos explicando todas sus características. Entonces ahí puede haber algún nivel de confusión, pero aquí no se preocupen si encuentran una mezcla de ambos. Luego me gustó mucho el ejercicio, me entró mucho, es muy interesante el tema. Luego me siento más que conforme con mi tarea porque al momento de estar haciéndola pude experimentar lo que era redactar el mismo tema en tres diferentes tipos de texto, aunque debo comentarle que escribí más de tres textos para poder probarme al momento de escribir, con los que también se me hacían algo difíciles y no había comprendido del todo bien, luego de haber leído varias veces mis textos y hacer algunas personas que los leyeran para que me ayudaran a darme cuenta si faltaba un mejor manejo con las palabras que usé, me decidí por los tres textos que envié. Eso es bien importante, que nosotros vayamos practicando y que vayamos experimentando los tipos de texto que existen para ver, uno, con cuál nos identificamos y otro, ver cuál es el que se nos dificulta más y a cuál es el que le tenemos que poner, por ejemplo, mayor interés para tener esa fluidez luego cuando estemos escribiendo en ese tipo de texto.
Luego me escriben cuáles son sus temas, que es una tarea inusual y divertida, que no se imaginaban que existen diferentes tipos de textos y eso es apenas un poquito de todos los que existen. Se sienten conforme. Bueno, me preguntan si solo con escribir aquí ya cuenta como asistencia. Preguntan si el ejercicio hay que subirlo al Blackboard. Insisto, tienen que ver los videos para poder hacer las consultas. Y bueno, hay una duda. ¿El narrador testigo se podría tomar en cuenta para el protagonista o tiene que ser distinto? Volvamos al tipo de narrador. Yo acá tengo listo ya ese tipo de narrador, se los voy a explicar porque la semana pasada les dije que habían 3 tipos, ¿verdad? Estaba el protagonista, el omnisciente y también el narrador testigo. Narrador protagonista en este caso es el narrador es el personaje, están fundidos, ambos aparecen en la historia. Puede ser el personaje de la historia, también puede hablar en primera persona del singular, o sea, puede ser el ególatra, puede estar contando una experiencia que le pasó a esa persona. O también pueden ser 2 personajes compartiendo una misma visión, es decir, la primera persona del plural, camaradas, como que se estuvieran escribiendo en camarada. Mientras que el omnisciente generalmente se vale de la tercera persona, es como el invisible o infrascrito, emplea la segunda cuando actúa a modo de conciencia. Se recuerdan que les mencioné que era como el Big Brother, ¿verdad? Esa voz que solo está funcionando y funcionando ahí arriba de la historia y nosotros pues no la vemos, pero sabemos que está ahí, es una especie de conciencia en lo que nosotros estamos haciendo. Luego está el omnisciente, que es el que lo sabe todo, conoce muy bien los pensamientos y motivaciones de los personajes, incluso en algunos momentos se adelanta a lo que puede pasar. Luego también está el narrador testigo, que es el que se puede usar en primera o tercera persona, no sabe nada sobre los personajes, él solo está narrando lo que está viendo, no es parte de la historia, no es una conciencia, solo está narrando lo que está aconteciendo en la historia. Ya resolví algunas de las dudas que tenían, básicamente esas eran las dudas mayoritarias que había respecto a el trabajo que les había dejado y respecto a los tipos de texto que habíamos explicado en la clase pasada. Ahora pues quisiera leer algunos de los trabajos, vamos a leerlos como muy cortos antes de pasar a la siguiente clase o al menos al siguiente tema, mejor dicho, tipos de texto, cuidado a las personas de la tercera edad ante COVID-19. Texto expositivo, directivo y publicitario. Dice, el COVID-19, sabiendo que es un tipo de virus de alto contagio, especialmente en sistemas débiles en defensas, tiene como principales víctimas a las personas de la tercera edad y aún más si padecen diabetes, hipertensión, entre otras. Con las medidas de prevención se han estado circulando, pretenden tener en el mayor resguardo posible a esta población con el fin de evitar la expansión del virus y muertes por el mismo, indicando que esto es más que un protocolo necesario para garantizar la seguridad y salud de los ancianos que se encuentran en los hogares y o instituciones de otra índole. El texto directivo, se recuerdan que este es el que da instrucciones, ¿verdad? El expositivo que nos han planteado acá es el que nos está explicando qué es un tema o al menos qué debería ser el cuidado de las personas de la tercera edad ante el COVID-19. El directivo es como parte de las medidas de prevención a las personas de la tercera edad ante la pandemia del coronavirus. El gobierno ha determinado que es indispensable suspender los trabajos que ejercen en las empresas, evitar el contacto físico, lavarse constantemente las manos, rechazar visitas de personas enfermas, así como acudir al puesto de salud más cercano si en dado caso se presenta tos, fiebre o decaimiento. Ahí si ustedes se dan cuenta les están dando una lista de aspectos que deben cumplir o que deben seguir para evitar ser infectados por el COVID y además de esto está dando como instrucciones, ¿verdad? Aquí lo ideal debió haber sido de repente más que narrar esas acciones que ha tomado el gobierno de la República, decir, las personas de la tercera edad deben resguardarse del COVID porque son las más afectadas por este virus. Para ello deben hacer lo siguiente, 2 puntos. 1, lavarse las manos. 2, no necesariamente enumerar, pero al menos sí dar las instrucciones muy precisas, porque el texto directivo busca eso, ser un texto que dirija a la persona a hacer ciertas acciones. Luego el texto publicitario, listo para cuidar a los mayores del hogar,
Ámalos como ellos a ti y protege su salud desde adentro con el nuevo Inmunotea, que ayuda a elevar sus defensas al mismo tiempo que protege sus pulmones. Suave con sus sentidos, fuerte con su sistema. Somos tus aliados para que lo sigas disfrutando. Inmunotea. Aquí, si se dan cuenta, es un texto, este es meramente publicitario, en el cual están promocionando un producto en particular. También pudo haber sido en el cual se esté promocionando ciertos cuidados o ciertas acciones para el cuidado de las personas. A mí me parece muy bien. Vamos a ver si nos deja cargar el siguiente trabajo. Acá. Vamos a abrir uno cualquiera. Es Fernando. Vamos a ver si nos deja cargar. No me deja cargar. Es tu Blackboard cuando es de calificar es medio complicado. Pero acá tengo otro que este es de periodismo y habla sobre el toque de queda. Es un texto explicativo que es un toque de queda en Guatemala y qué pasa si lo infringes. El presidente Alejandro Yamatei anunció este sábado 21 de marzo que aplicará el toque de queda en todo el país a partir del domingo 22. La medida se impondrá de 4 de la tarde a 4 de la mañana durante los próximos 8 días. Si alguna persona desobedece estas restricciones, tiene como sanciones el pago de una multa o incluso ir a prisión. Luego explica la fuente. Que el texto publicitario, acá yo ya le había dado una leída, me parece muy divertido y dice, ¿quieres pasar la cuarentena en tu casa o en la cárcel? Después de todo esto, ¿quieres disfrutar tu salario o darlo por completo pagando una multa? ¿Quieres que te hagan memes por no respetar el toque de queda? No, entonces ponte vivo y no salgas de casa. Respetemos el toque de queda, mucha. Le falta una tilde. Y luego el texto argumentativo. El toque de queda no solo nos ayuda a combatir o a disminuir los casos de COVID-19, sino que nos está ayudando a tomar conciencia de nuestro alrededor. Sí es una mala circunstancia, sin embargo, nos está uniendo más, no solo con nuestra familia, sino como país. Así que si amas a los tuyos y amas a este país, no salgas si no es necesario. Así poco a poco Guatemala retomará su vuelo a esta eterna primavera. Hashtag quédate en casa. Si se dan cuenta, en este texto argumentativo está explicando por qué es necesario que nos quedemos en casa y está apelando un poco al sentimiento. En el texto publicitario también está orillando a la persona a decir, bueno, tienes que elegir qué quieres, ¿verdad? Y es una forma de persuadir a la persona a tomar una decisión, que en este caso es quedarse en casa. Y luego este primero que explica qué es el toque de queda. Así que si ustedes se dan cuenta, pueden observar al final cómo la versatilidad permite que un mismo tema central pueda ser tratado de diferentes temas, de diferentes tipos de texto. ¿Por qué? Porque tenemos diversidad de lectores, diversidad de audiencias. Entonces tenemos que pensar hacia qué audiencia estamos dirigiéndonos y cómo hablarle a ese tipo de audiencia. Vamos a dejar un ratito acá el Blackboard e iremos a nuestra clase que sigue siendo sobre el tipo de texto narrativo. Elementos, enfoques y características de la narración. Clasificación de la narración. A ver, acá ya hablamos que la narración es un tipo de texto, pero el tipo de texto de la narración tiene subtipos, que son en este caso estos que les voy a presentar. La novela, por ejemplo, que es una obra literaria escrita en prosa, no sujeta a la medida del verso. ¿Qué significa esto? Que no está escrita como un poema necesariamente, ¿verdad? Está escrita en prosa y generalmente es extensa. Relata una acción fingida con la participación de personajes y tramas concebidos por el autor. Pretende causar placer estético. Una novela es la que ustedes pueden leer para disfrutar, para analizar, para recrearse, para nutrir su vocabulario. Ustedes tienen muchos fines placenteros a la hora de leer una novela, porque regularmente estas son ficciones o son realidades contadas de una forma muy atractiva, con tal de que la persona tenga esa narración visual en su mente mientras está leyendo. La novela corta es también una obra literaria de escritura, igual que la novela otra, solo que esta tiene una característica y es que su extensión es, como lo dice, más corta. Puede tener entre 15.000 a 40.000 palabras. Entonces ustedes ahí pueden ir dándose cuenta que sí, no deja de ser una novela, pero va a ser una novela mucho más corta. Y luego no quiere decir que tiene que tener entre 15.000 y 40.000. Si ya tiene 40.001 palabras, ya no es una novela corta. No es una regla, pero sí al menos es una guía que les puede dar a ustedes claridad de distinguir entre una novela regular y una novela corta.
El cuento, a ver, el cuento, esto se los decían a ustedes cuando estaban chiquitos. Son un relato, más chiquitos todavía, son relatos breves de ficción y pueden ser infantiles o también pueden ser literarios. Son esos que usan mucha ficción también y apelan mucho a sentimientos, a que nos hagan a nosotros tener algún nivel de identificación con anécdotas y ese tipo de cosas. Luego tenemos la leyenda. Ustedes sabrán que es una leyenda, las han escuchado siempre, como por ejemplo la de la Llorona, la del Sombrerón. Son narraciones breves o sucesos tradicionales misteriosos o maravillosos. Es eso que está en el imaginario colectivo, eso que todos sabemos que es posible que suceda, pero que resulta que, por ejemplo, la de la Llorona, que todos decimos, es que yo vi a la Llorona, todos vieron la Llorona aquí, la vieron en México, la vieron en otros lugares de Latinoamérica, la vieron en España, todo el mundo pretende haber visto a la Llorona. ¿Pero por qué sucede? Porque son imágenes o son textos que se van quedando en nuestra cabeza y que nosotros los vamos haciendo propios, ¿verdad? Se van arraigando en las tradiciones de una población en general. Las noticias ya saben que son narraciones de carácter periodístico que informan de acontecimientos recientes a través de los medios de comunicación y por supuesto que tienen sus técnicas debidas. La epopeya es una narración extensa, generalmente en verso, de un personaje heroico o un lugar. Acá se exaltan las cualidades, los aspectos maravillosos de una persona. Entonces acá les pongo como ejemplo la Ilíada y la Odisea de Homero. Luego el Cantar de Gesta. Este es un relato en verso de las aventuras de un héroe medieval. Aquí hay como una especificación muy clara de quien se ensalzan sus virtudes. También tenemos entre la clasificación de la narración otros tipos de textos. En este caso la fábula, por ejemplo, son esas narraciones que son bien cortas también y que regularmente los personajes son animales o son seres fantásticos que hablan incluso. En una fábula ustedes pueden tener un perro que da enseñanzas, pueden tener un gato que narra sus historias. Entonces, las fábulas al final es como le vamos dando vida a esos personajes que en la vida real no tienen esa capacidad del habla, por ejemplo, para dejarnos una enseñanza como seres humanos. Recuérdense ustedes de repente alguna de las fábulas que sus padres o sus abuelos les contaban, igual que con el caso de las leyendas, y cómo ustedes las aplicaron a la vida actual. Hay muchísimas, pueden buscar ahí en Google alguna y espero que me las pongan ahí en el espacio de discusión, alguna que a ustedes les recuerde, les traiga bonitos recuerdos de su infancia. Luego la anécdota. Esto ya lo hemos platicado muy en la clase a nivel de qué es una anécdota. Y esta es una situación real que ocurre a una persona. Regularmente son chistosas, son sorprendentes, son tristes, pero la característica de la anécdota es que la tenemos muy presente. La podemos contar 50,000 veces, que siempre va a ser la anécdota la misma y la vamos a contar con emoción. Es algo, por ejemplo, con lo que ustedes recuerdan a sus familiares. Cuando ustedes hablan de la tía aquella que tienen y tratan de recordar lo más divertido que han tenido con la tía, siempre se van a recordar de ese espacio de la vida en la cual ustedes sintieron como mucha emoción, mucha tristeza, mucha risa, no sé, ¿verdad? Todo esto que les digo yo de las situaciones que nos ocurren en un momento cualquiera de nuestra vida. Luego el mito es la historia de tradición oral que explica en acciones de seres de naturaleza o dioses de la antigüedad. La historieta es una combinación entre elementos gráficos y personajes. Usan símbolos para representar lo que piensan los personajes. A mí me gustaría que ustedes me hicieran en este foro de discusión qué piensan ustedes de las leyendas y de los mitos y cómo ustedes pueden diferenciar uno de otro. Así que no es tarea, pero sí necesito que la discutamos en ese espacio. Los chistes, estos, bueno, no les salen a todos. A mí personalmente los chistes no son lo mío, no soy muy graciosa, ya soy graciosa por naturaleza, pero contarlos no me salen. Bueno, son pequeñas historias o juegos de palabras narrados con el objetivo de hacer reír. Ustedes saben que es un chiste. El diario de vida es una serie de relatos producidos por un autor en primera persona que intenta expresar hechos o experiencias personales que resultan importantes y que por lo tanto desea registrar. Se ordenan por días. No sé si alguno de ustedes tuvo un diario en su infancia, pero es básicamente ese registro en un espacio de tiempo que ustedes hacen sobre su día a día, todas esas cotidianidades que ustedes quieren registrar, como dice, al día, ¿verdad?
La biografía intenta narrar la vida de una persona, personajes significativos dentro de la sociedad o contada por la misma persona. En este caso, cuando es la misma persona la que cuenta su vida, por así decirlo, ya deja de ser una biografía y se convierte en una autobiografía. Eso deberían ya de saberlo. La crónica también es un tipo de texto que entra entre la clasificación de la narración y es el relato de un acontecimiento ordenado de forma cronológica. ¿Qué quiere decir? Lo estamos contando cómo sucedió de principio a fin en el orden, porque se supone que un hecho lleva a otro y como final tenemos un resultado que es el que queremos contar. También hay algunos recursos lingüísticos, pero esto quisiera enseñárselos en otra clase de forma más tranquila. Sin embargo, sí quisiera que ustedes los leyeran. Son elementos que emplea el escritor para producir textos que resulten de interés para el lector. Por lo general son recursos que suelen ser asociados con la literatura y manifestaciones orales. Acá les tengo algunos elementos de cohesión, que son los conectores que nosotros utilizamos cuando estamos escribiendo. Por ejemplo, cuando queremos hablar de jerarquías, de importancia de los temas, también temas que chocan, que contradicen, esos son los de oposición, los conectores que utilizamos para resumir todo lo que hemos dicho y también los que utilizamos para hacer alguna referencia de tiempo. Y aquí les hago algunos ejemplos, les pongo algunos ejemplos de esos recursos lingüísticos que podemos utilizar. Léanos si tienen alguna duda o si quieren que les especifique de qué se trata. Yo igual lo voy a hacer en la siguiente clase. Les recuerdo que se viene Semana Santa. Yo les voy a estar vía el espacio de anuncios en el Blackboard. Yo les voy a estar diciendo cómo vamos a proceder durante estos días. Yo no les voy a dejar tarea, así que quiero que estos días se recuerden y mediten mucho sobre lo que está pasando en nuestro país. No estamos de vacaciones, no se van a poder ir a la playa, no se van a poder ir a los lagos, a los ríos, a los centros comerciales. Recuerden que todo está cerrado, así que por favor traten de leer un poco, traten de experimentar de forma sana lo que es la convivencia en su hogar. Aprovechen que tienen la suerte de hacerlo y por favor cuídense mucho, cuiden a los suyos, recuérdense, quédense dentro de su casa, tomen las medidas de higiene necesarias, lávense las manos, higienicen sus cosas, así que de mi parte es todo. Saludos, los veo pronto.